un hombre adoptó a una niña que nadie quería y tardó 28 años en saber por qué. Cuando el soltero Dale Jefferson, de St. Cloud, Minnesota, cumplió 44 años, tuvo la oportunidad de adoptar a Lise Barber, de 6 años. Un hijo adoptivo que, aparentemente, nadie más quería. Dale no sabía por qué, pero no le importaba. Quería un hijo y esta era quizás su única oportunidad de tenerlo. Pero en retrospectiva, tal vez debería haberse preocupado más. Lise ya tenía 6 años. Cuando Dale decidió adoptar un niño, Lise ya tenía 6 años. Había estado en el sistema de adopción toda su vida. Tuvo una infancia muy difícil porque vio como un niño era adoptado tras otro, mientras que ella siempre era rechazada. Lisa nunca pensó que sería adoptada a los 6 años. Los presentes sabían que probablemente era la última oportunidad de Lise, así que decidieron no dar mucha información a Dale. Temían que cambiara repentinamente de opinión. Seguramente Dale descubriría todo sobre la chica con el paso del tiempo. Los empleados del orfanato estaban contentos porque Lise acabaría siendo adoptada. La edad de Lise le facilitó la vida. Con el paso de los años, Dale sintió que había una buena relación entre él y Lise. A lo largo de la infancia y la adolescencia de Lise, intentó ser el mejor padre que podía ser, quería que ella confiara en él y se sintiera cómoda, compartiendo con él lo que le preocupaba. Aunque hizo todo lo posible, siempre sintió que no todo era perfecto. A lo largo de los años, Dale sintió que había una buena relación entre él y Lise. A lo largo de la infancia y la adolescencia de Lise, intentó ser el mejor padre que podía ser, quería que ella confiara en él y se sintiera cómoda, compartiendo con él lo que le preocupaba. Aunque hizo todo lo posible, siempre sintió que no todo era perfecto. Nada había cambiado. Cuando Lise creció, nada había cambiado. Hasta que Lise cumplió 18 años y tuvo que dejar su casa para ir a la universidad. De repente, las cosas fueron de mal en peor. Fue algo que Dale nunca pensó que ocurriría cuando decidió adoptar un niño. En las primeras semanas, Dale intentó mantener el contacto con su hija, pero ella no parecía muy dispuesta a hacerlo. Esto le entristeció mucho. La universidad estaba muy lejos de su ciudad natal y por eso no podía visitarla. Pero no tendría la oportunidad ni siquiera una vez. Sorprendió a su hija. Un día Dale decidió ir a la universidad para sorprender a su hija. Cuando llegó al campus, preguntó en la recepción en qué habitación estaba Lise. Pero le respondieron con noticias muy inquietantes. No podía creer lo que acababa de escuchar, había esperado cualquier cosa de esa visita, pero no esto. Al parecer, Lise había abandonado la universidad hacía meses sin comunicarle esa decisión. Había suspendido el primer semestre. Ella le había mentido todos estos meses y lo peor era que no tenía ni idea de dónde estaba ahora. Se puso muy triste cuando se enteró. Intentó llamarla. Lo primero que hizo fue llamarla y enviarle innumerables mensajes. Pero colgó después de 2 timbres. Ella no quería hablar con él y eso le rompía el corazón. Ya no sabía qué hacer. Pensó en llamar a la policía, pero temía asustarla aún más. Dale sintió que había fracasado como padre y esto fue un sentimiento muy malo para él, que siempre había querido ser padre. Quería recuperar a su hija, pero si ella no quería verlo, ¿por qué iba a obligarla? Lo único que quería era saber si ella estaba bien. No iba a hacer muchas preguntas solo para asegurarse de que estaba a salvo. Su último intento. Mientras pensaba en todas estas cosas, a Dale se le ocurrió una muy buena idea. Era para enviarle un mensaje diciendo que solo necesitaba uno y solo un mensaje en el que ella le dijera que estaba bien y entonces la dejaría en paz. Tras unos minutos, recibió la confirmación. El mensaje de Lise era de hecho solo una confirmación de que estaba bien. No le dijo nada más, ni dónde estaba ni si le llamaría alguna vez. Lo peor de todo es que ni siquiera le dio las gracias por todo lo que había hecho por ella. Porque ambos sabían que si no fuera por Dale, Lise nunca habría sido adoptada. Perdió a su hija. Dale sintió por dentro que había perdido a su hija. No sabía por qué ni cuándo la había perdido, pero estaba seguro de que probablemente nunca lo sabría. En realidad, Dale se equivocó en eso, pero tendría que esperar otros 16 años para ese momento.
Muchos años después, Dale era viejo y estaba jubilado. Seguía pensando en Lise casi todos los días, pero había conseguido aceptarlo después de todos estos años. No había tenido noticias de ella desde aquel día, pero eso cambiaría pronto. Era algo que Dale no esperaba que sucediera. Despejando su cabeza. Un día Dale estaba trabajando en su jardín. Le gustaba tener tiempo suficiente para ocuparse de ello después de jubilarse. Le ayudó a centrar sus pensamientos. Estaba podando las flores y pensando cuando su teléfono empezó a sonar, pero antes de que pudiera contestar, la llamada terminó. Casi nunca llamaba a nadie, así que Dale sintió una repentina curiosidad por saber quién podría ser. Cuando Dale comprobó el teléfono, solo vio la llamada perdida. No había mensaje ni contestador automático. La mayoría de las personas que lo necesitaban llamaban al teléfono de la casa. Entró en la casa para comprobarlo, pero incluso ese teléfono no mostraba nada. Tal vez solo había sido un estúpido malentendido. Preguntando por ahí, Dale volvió a salir y buscó a su mujer para ver si sabía algo al respecto o si esperaba una llamada. Había conocido a Ana 10 años antes, y ella llevaba el mismo tipo de vida tranquila que Dale. Además, Ana tenía un secreto propio con el que lidiaba cada día. Los 2 hijos de Ana habían muerto en un accidente de coche casi 20 años antes. Cuando Dale la conoció por primera vez, conectaron inmediatamente y formaron un vínculo. Ambos podían entender el pasado del otro y simpatizar con su dolor. Pero también había algo más que los unía. El corazón de Dale. Al poco de conocerse, Ana se dio cuenta de que Dale era adorable y cariñoso. No se detendría ante nada para hacerla feliz y quería darle una vida maravillosa. Gracias a él, empezó a tener esperanza en el futuro de nuevo. Parecía que no había nada que pudiera retenerlo. Pero Dale pensaba de forma muy diferente. Dale no creía que hubiera salvado a Ana en absoluto. Por el contrario, pensaba que el amor de su mujer le había sacado de la tristeza que sentía por Lise. Ya habían pasado 16 años y finalmente había decidido dejarla ir. Dale nunca habría podido hacerlo sin la ayuda de Ana. Pero estaba a punto de suceder algo que pondría a prueba su matrimonio como nunca antes lo había hecho. Ni idea. Ana le dijo a su marido que no sabía nada de una llamada telefónica. No había dado su número a nadie. Le preguntó si había devuelto la llamada al número, pero Dale no lo había intentado todavía porque de vez en cuando recibía llamadas falsas que eran una pérdida de tiempo. Pero no está de más comprobarlo, solo por esta vez. Dale intentó llamar al número una vez, pero nadie respondió al otro lado. Pensó que si era realmente importante, volverían a llamar. Terminó de trabajar en el exterior con su jardín y luego entró en la casa para tomar un vaso de vino. Todavía no había tomado un sorbo cuando el teléfono volvió a sonar. Otra persona. Por supuesto que no era Lise. Era un hombre el que llamaba y Dale no pudo ocultar su decepción. Sin embargo, había voces de fondo y a Dale le pareció oír a una mujer hablando. Dale preguntó quién era el hombre y no obtuvo respuesta. Entonces, ¿por qué llamaba si no quería hablar? El hombre le preguntaba a la mujer qué debía decir. Parecía tener la mano en el receptor del teléfono. Dale no sabía qué estaba pasando, pero entonces el hombre preguntó por él por su nombre. Se aclaró la garganta. Sí, soy Dale. ¿Puedo preguntar quién llama? Un mensaje importante. La persona que llamó le dijo a Dale que tenía algo que compartir. Dale no estaba seguro de lo que era o si era otra llamada falsa de un estafador. Pero entonces el hombre mencionó a Lise. Dale soltó un grito de asombro. Su intuición había sido correcta. Al fin y al cabo, estaba tratando con ella. Dale temía que a Lise le hubiera ocurrido algo terrible. Era su contacto de emergencia. Pero entonces el hombre dijo que Lise estaba a su lado y quería hablar con Dale. Tenía miedo de que Dale no quisiera hablar con ella. Yo no haría eso, insistió Dale. Me gustaría hablar con Lise. Había una pregunta que se moría por hacer. Vuelva a conectar. Dale sintió la estática cuando el hombre le entregó el teléfono a Lise. Durante unos instantes no se oyó nada al otro lado de la línea. Temió que hubiera cambiado de opinión y colgó. Pero entonces habló y escuchó a su hija después de casi 2 décadas de separación.
Hola, papá. Dale no sabía cómo reaccionar. Estaba tan abrumado por la emoción que solo se concentró en mantener la calma. Quiso escuchar lo que Lise tenía que decir sin romper ni dramatizar la situación. Había mucho que aprender sobre ella. ¿Dónde había estado todo ese tiempo? Escucha. Lise dijo que lo había hecho bien, pero que necesitaba desahogarse. Por eso ha llamado. Necesitaba que Dale la escuchara de verdad y la dejara terminar lo que tenía que decir. Dale prometió que lo haría. Sabía que debía ser importante si ella había llamado después de tanto tiempo. Lise comenzó a decirle a su padre lo mucho que lamentaba sus actos y que lo había dejado atrás. Cuando era más joven, se había sentido muy conflictuada sobre su lugar. No estaba segura de que quedarse con Dale fuera lo correcto. Pero eso era solo una parte del problema. También había otra razón. Respuestas. Dale quería saber por qué Lise le había ignorado y no había intentado ponerse en contacto con él. Lise estaba llorando y Dale odiaba causarle dolor, pero necesitaba saberlo. La pregunta le rondaba por la cabeza desde hacía años. Lise se recompuso y comenzó a contarle a su padre la verdad sobre toda la situación. Lise le habló a Dale de una chica que había conocido en la universidad y que también era adoptada. Ambos estaban interesados en saber más sobre sus padres biológicos. Parecía un viaje que tenían que hacer. La amiga de Lise la convenció de que no volviera a ponerse en contacto con Dale hasta que se resolvieran sus sentimientos hacia sus padres. Pero eso no fue todo. Lise tenía otra confesión que hacer. Para siempre. Lise explicó que estaba demasiado nerviosa para volver a ponerse en contacto con él. Sabía que había herido a Dale al marcharse y no creía que él quisiera volver a conectar con ella. Dale la tranquilizó diciéndole que siempre pensaba en ella y que nada de lo que hiciera cambiaría sus sentimientos por ella. Pero también quería saber si Lise había encontrado a sus padres biológicos. Lise había encontrado algunos documentos sobre sus padres biológicos años atrás y decidió buscarlos. Buscó su dirección y fue a su casa. Antes de que pudiera llegar, le robaron mientras caminaba por el barrio. Perdió todo lo que tenía. Pero Lise siguió adelante, decidida a averiguar más sobre su pasado. Una mano amiga. Lise no tenía dinero ni teléfono, pero siguió buscando la casa. Al final lo reconoció por las fotos que había visto en internet. Sus padres biológicos ya no vivían allí, pero uno de los vecinos le dijo que habían ido a rehabilitación por adicción a las drogas. Las cosas se complicaron aún más para Lise. Al no saber qué más hacer, Lise se fue a vivir con una amiga mientras volvía a trabajar en su carrera. Tras su graduación, no estaba segura de dónde quería vivir. Encontrar un piso asequible era difícil y muchos de sus amigos de la universidad se estaban mudando. ¿Cómo iba a salir adelante? Retención. Después de unas cuantas citas y de darse cuenta de que le gustaba mucho su nuevo novio, Lise decidió aceptar su oferta de irse a vivir juntos. Todavía estaban juntos y él la había apoyado cuando ella había insinuado que quería volver a tener contacto con Dale. Pero no había actuado inmediatamente. Lise no podía dejar de temer que Dale la rechazara y se enfadara demasiado para dejarla volver a su vida. Le aterrorizaba que Dale dejara de considerarla su hija, aunque nunca le había dado una razón real para creerle tampoco. Una vez que se dio cuenta de que él la amaba incondicionalmente, empezó a investigar dónde había ido Dale. Era más difícil de lo que pensaba. Reunidos. Cuando Dale le preguntó por qué no le había llamado enseguida, Lise no tenía ninguna razón. Necesitaba trabajar en sí misma y encontrar el valor para enfrentarse a sus decisiones pasadas. Pero ahora que lo había hecho, Dale y Lise podían volver a ser una familia. Por fin estaban hablando. Sin embargo, Dale tenía una petición importante. Dale quería verla en persona. 2 semanas más tarde se reunieron y presentaron a Ana y al novio de Lise. Con el tiempo, Dale y Ana se mudaron más cerca para estar con ella y poder visitarla tan a menudo como quisieran. Era un final feliz que se esperaba desde hacía muchos años, pero para Dale era mejor tarde que nunca.